Porque Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que buscar su reino en este tiempo para poder derribar la fortaleza del enemigo. Hay armas espirituales que Dios nos entregó a nosotros como hijos de Dios para poder derribar todo lo que el enemigo viene a atormentar nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Ahora, si yo no sé usar las armas que Dios me dio, entonces, en pocas palabras, estamos fritos, porque es ahí donde el enemigo viene a tirar su flecha, los dardos del enemigo, viene a opacar mi fe, viene a traer un desgano espiritual, viene a decirme para qué vas a ir a la iglesia, para qué vas a orar, y para qué esto y para qué lo otro. O sea, si yo no sé usar las armas del enemigo, entonces, las armas espirituales que Dios me da, entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Me va a tomar a mí como una presa, me va a derribar en lo espiritual. Amén. Por eso dice, más primeramente buscar el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Para un hijo de Dios, buscar el reino de Dios, que son tres cosas fundamentales, que es la oración, la palabra, el ayuno que nosotros tenemos que tener en este tiempo para poder decirle al enemigo, mira, yo estoy cargado de Dios, yo estoy en el Espíritu, por más que me quiera lanzar el dardo, no me va a llegar, porque hoy me levanté, hoy me puse en la presencia de Dios, hoy puse a buscar de parte de Dios, y por eso todo lo que vos me quieras tirar no me va a llegar a mí. ¿Por qué? Porque las armas espirituales que yo tengo están cargadas a través de la palabra de Dios. ¿Cuánto dice amén? Por eso debemos entender que nuestra boca tiene un poder para poder derribar al enemigo. A veces cargamos tanto a los pastores, ay pastores, oren por mí, ay pastores esto, cuando Dios a nosotros ya nos dio la autoridad para poder derribarlo. Pero a veces es más fácil, es más cómodo pedirle al otro cuando Dios quiere que nosotros nos pongamos en autoridad como hijos de Dios y decirle al enemigo de la cruz, no vas a poder conmigo. Ahora yo pregunto una cosa, ¿cuánto de los que estamos acá saben que son hijos de Dios? Amén. ¿Y cómo saben que son hijos de Dios? Pues creemos comprado hoy, lavado por la sangre de Cristo. ¿Y usted sabe su identidad en Cristo? ¿Sabe su identidad en Cristo? ¿Cómo sabe usted que es un hijo de Dios? ¿Está en la iglesia acá? ¿Cómo sabe que es un hijo de Dios? Porque creo. ¿Cómo? Porque creo. Porque creemos en Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Más a todo aquel Que cree. el que cree y lo recibió, ¿qué le dio? Potestad. Potestad. En otras palabras, quiere decir autoridad. Ahí, al recibir a Cristo, ya nosotros tenemos la autoridad para poder derribar al enemigo. Al recibir a Cristo, ya nuestra boca tiene que empezar a declarar cosas de parte de Dios para nuestra vida y no darle lugar al enemigo. Porque a veces estamos tan acostumbrados de darle lugar al enemigo y cuando venimos con problemas, con situaciones, ay pastor, por favor, úngenme, por favor, órenme, libérenme. Cuando Dios ya te dio las armas espirituales. Tu boca tiene poder, lo prediqué hace 2 semanas atrás. La boca de nosotros tiene poder para derribar al enemigo. Y a veces pensamos que el enemigo son las suegras y las suegras no son el enemigo. ¿Cuánto tienen suegras? Amén. Las suegras no son el enemigo. Bendita sea la suegra. Porque siempre la culpa de la suegra, pero no. El Dios ya te dio autoridad como hijo de Dios, como hijo de Él. Si tú dices que eres un hijo de Dios, entonces cuando vengan los achaques del enemigo, ¿por qué pide oración a tu pastor? ¿Por qué pide oración a los pastores cuando Dios te está diciendo, el problema no son de ellos, son tuyos? Yo quiero verte ahí que me adores, yo quiero verte ahí que puedas clamar, yo quiero verte ahí que puedas adorarme, yo quiero verte ahí que uses palabras para poder derribar las hechanzas del enemigo. Pero es más fácil a veces pedir oración prestada. Cuando Dios quiere escucharte a ti, porque tú no estás en este mundo para ser un fracasado, una fracasada, sino estás aquí para ganar una batalla, y esa batalla es espiritual, para derribar al enemigo y decir, mira, ya Cristo venció la cruz, ya Cristo pagó por mí, y por tanto yo aquí en la tierra tengo autoridad como Él me dio, porque si yo tengo autoridad, no me vas a tocar, no vas a tocar mi familia, mi matrimonio, no vas a tocar a mi hijo, porque
cargamos al pobre hombre de Dios con todos los problemas que él se lleva, llorando uno por uno. Y nosotros lo más pancho ahí viendo negro, cuando teníamos que estar dando y no ponerle tanta carga al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Pero como estamos tan acostumbrados a pedir oración muchas veces, de pedir, cuando nosotros como hijos de Dios, Dios nos dio el poder, nos dio boca, pero a veces no lo sabemos. Por eso a veces vienen los achaques del enemigo, vienen los dardos del enemigo. Y cuando vienen los dardos del enemigo es porque le dejamos una puerta, porque no tuvimos una conexión con Dios, porque no tuvimos un ayuno, porque no tuvimos un tiempo de oración, vivimos tan acelerados en la vida. Y a veces lo dejamos a Dios para lo último. Ay, voy a la iglesia a recibir. Ay, Dios, te doy gracias, te adoro y lanzamos de aquí para allá. Es lindo. Pasan los días en el grupo. Pastor, ore por mí. Hermano, le pido oración. Señor, pero yo fui a tu casa a adorarte. Mira el problema que estoy pasando. Bueno, yo te di poder. Yo te di autoridad. ¿Por qué no lo usas? Porque a veces pensamos que solamente tienen la autoridad aquellos que son ungidos de parte de Dios. Cuando la Biblia se basa todo aquel que en Él cree y lo recibieron, ¿qué le dio? Potestad, autoridad. Entonces yo debo entender que si yo soy un hijo de Dios, yo tengo el mismo espíritu que tienen los ungidos de Dios para poder derribar al enemigo. Pero estamos tan acostumbrados a veces a pedir oración prestada. Si yo hago una pregunta acá, en esta semana, ¿en qué momento te encerraste en tu habitación, como dice la palabra, y entraste ahí en la intimidad con tu Padre? No me respondo, lo dejo ahí para que lo piensen. En estos días, y no es porque me quiero hacer ni nada, pero estuve viendo la tele, escucho que lo estaba viendo la tele, tomando mate lo más tranquilo, y en un momento, estando en mi cama, empecé a llorar. Apagué toda la tele y a través de una oración que pasaba en la radio, el Señor me empezó a ministrar. Me tiré ahí en el piso y no me salía ninguna palabra, solamente lloraba. Yo no entendía ni por qué lloraba. Hasta que después pasaron los días y entendí por qué, porque era necesario derramar esa lágrima, porque yo sabía que después lo que se me venía encima. Entonces cuando yo me preparé en lo espiritual, estuve buscando a Dios, cuando el enemigo me quiso hacer frente, no pudo. ¿Por qué? Porque yo ya estuve 2 días antes buscando la presencia de Dios, buscando el reino de Dios, buscando una oración, buscando en su palabra, porque yo entendí que ser hijo de Dios es tener una autoridad para decirle al enemigo: no vas a poder conmigo. Por eso muchas veces pasan cosas en la vida, en la familia, porque no usamos las armas que el Señor nos entregó a nosotros. El domingo el pastor veía que Jesús oró por su discípulo y le dio potestad de sanar enfermos, de usar serpientes, de hacer cosas que Él lo hizo. Entonces, si los discípulos pudieron, ¿cuánto más nosotros que estamos de acá? Porque todos los que estamos acá no lo vimos a Pedro, no lo vimos a Juan, no lo vimos a Marcos, no lo vimos a Mateo. No estoy hablando de Mateo, pero debemos tomar la autoridad que Dios nos dio como hijo de Dios. Si verdaderamente decimos ser hijo de Dios, si verdaderamente somos hijos de Dios, yo creo que en cada reunión esto explotaría con las almas nuevas. Cuando se abre la reunión de oración, tenemos que ser primero de ir a buscar la presencia de Dios. Ya venir, porque muchos dicen: ay, vamos a hacer avivamiento, vamos a hacer esto. El avivamiento comienza por casa, buscando al Señor. La misma palabra lo dice: enciérrate tú en tu habitación, cierra la puerta y habla en secreto. ¿Con quién? Con tu Padre. Y a veces, en vez de encerrarnos, estamos en el WhatsApp, fijándonos si el otro hizo esto, si el otro vino bien vestido, si el otro quiere
se quiere creer. Basta, iglesia. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos derribar los argumentos de Satanás. Debemos usar nuestra boca para derribarlo. ¿Cuántos son madres acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pregunto para las madres. Tú como madre, te levantas primero a la madrugada a orar y a declarar cosas por tus hijos y decirle: Señor, hoy mi hijo se va a levantar, se va a ir al colegio, hoy mi hijo va a trabajar, te pido, Señor, que lo guarde, que lo proteja, envía tus ángeles acampando alrededor de él. Pregunto nada más. No me contesto. Padres, están orando por sus hijos, porque después, cuando pasan las cosas, lo primero que queremos hacer es echarle la culpa a Dios. Señor, ¿por qué le pasa esto? Señor, ¿por qué tal cosa? Cuando Dios dice: ¿por qué no te preparas y usar tu boca, usar el poder que yo te di para que esto no suceda? Pero es fácil a veces cargarme de los siervos de Dios. Ay, oré por mis hijos. Ay, oré por mi familia. Cuando ellos tienen más problemas que todos nosotros. Se puso seria la cosa. Hermano, yo de que estoy en el camino de Dios entendí que Dios me dio autoridad para poder derribar todo argumento. Todo argumento. Se quiso levantar el enemigo, pero yo no le di lugar, porque me paré y dije: Señor, si tu palabra dice que vos me diste autoridad, te pido que me respaldes. Esto no me va a acontecer. Yo no me voy a pelear con nadie, pero lo voy a dejar en tu mano, porque yo sé que tú eres mi Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi protector. Pero hoy me paro y le digo: basta, Satanás, conmigo no te metas, ni te metas con mi familia, porque aquí hay un hijo de Dios que te va a hacer frente, que te va a hacer la guerra. ¿Quieres guerra? Guerra vas a tener. ¿Y cuál es esa guerra? La oración. Empecé a abrir mi boca y la gente que se quería levantar contra mí, solito después vinieron: te pido oración. Y ahí dije: ¿viste, Satanás? Te quería levantar contra mí. Pero yo sé que Dios me dio autoridad. Jesús, ¿qué le dijo en el desierto? Escrito está. La palabra tiene que salir de tu boca y tiene que hacer un efecto en el mundo espiritual. Por eso necesitamos derribar todo argumento y planes del enemigo. Acompáñame en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Versión Reina Valera. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Amén. ¿Lo tienen? Amén. ¿Alguien puede ser valiente y leer? Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, Sí. sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué decía? ¿Para la destrucción de qué? Fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La guerra que viene de parte del enemigo no es el que está a mi lado, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi hijo, la suegra, el suegro, no, son espirituales. Amén. Por eso dice, y lo voy a leer en esta versión: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas y así destruir las acusaciones. O sea que las armas que Dios te dio, que es tu boca para derribar toda fortaleza, es poder de Dios. De tu boca tiene que salir poder. Cuando veas una situación que te está pasando, pararte como hija de Dios, como hijo de Dios, y empezar a derribar todas las cosas que el enemigo te manda. Pero a veces es fácil para nosotros estar pidiendo oración que otro se desgarrante por nosotros,
cuando Dios también nos dio autoridad al mismo que le estamos pidiendo oración. No sé si me expliqué. Es fácil pedir que otro se esté desgarrantando por nosotros cuando Dios también nos dio poder a nosotros para poder derribarlo. Porque el mismo Espíritu Santo que tiene la persona a quien yo le pedí oración también lo tengo yo. Y nos jactamos de decir que somos hijos de Dios, pero nosotros no usamos el poder que Dios nos dio. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Por eso dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Derribando todo orgullo, toda altivez, de todo lo que el enemigo quiera venir a darte en tu mente. Si entendés la palabra de Dios y entendés el poder que Dios te dio, entonces el enemigo de la cruz no te va a poder traer pensamientos malos, no te va a traer negatividad. Así es. ¿Por qué? Porque estás entendiendo con autoridad de Dios que si te pones el poder que Dios te dio, entonces el diablo nunca va a poder hacerte frente. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Creo que se terminó la pila o la batería. Miren lo que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. El diablo no va a querer que vos te levantes. ¿Por qué? Porque él sabe que todo lo que estamos acá tenemos un conocimiento de parte de Dios. Amén. Así es. Y el conocimiento que Dios nos dio, las armas que Dios nos dio, es la oración, la palabra. ¿Y qué más? El ayuno. La Biblia dice que no hay género que salga con qué. Sin ayuno. ¿Y qué más? Y oración. Y oración. Si yo no ayuno por mi entorno, si yo no ayuno por mi familia, entonces el enemigo ¿qué va a hacer? Va a traer, va a lanzar toda cosa y después estamos ahí medio chamamé, como digo yo siempre, pidiendo auxilio. Cuando tu auxilio tiene que estar primero conectado con aquel que te llamó. Amén. Cuando primero tienes que estar conectado a aquel que ya te ungió con el Espíritu Santo desde el momento uno que lo aceptaste a Cristo en el corazón. Y vuelvo a decir, a veces estamos tan acostumbrados a pedir oración prestada cuando Dios nos quiere escuchar a nosotros. Amén. Dejamos toda la carga. Perdón, voy a hacer una cosa. Dejamos toda la carga al pobre siervo de Dios. Después me lo vuelve a sacar. ¿Y qué hace el hombre? Señor, te pido por fulano, te pido por mengano, te pido por sultana. Pobre hombre de Dios desgargantándose mientras nosotros estamos ahí lo más pancho con nuestra casa. Cuando en vez de estar ayudando al hombre de Dios a derribar todo pensamiento, altivez, orgullo, soberbia que el enemigo vino a poner en nuestra mente. Así es. En vez de estar orando, ayunando ahí para que mis hijos no estén en la droga, para que mis hijos no estén en la delincuencia, para que mis hijos no se desvíen del camino de Dios. Pero cuando pasa eso, pastores, pueden orar por mis hijos, porque están en esto. Pastores pueden esto, pastores pueden otro. La Biblia dice que Dios nos dio poder. Ahora mi pregunta es, ¿en qué momento usamos ese poder como hijo de Dios y tanto nos jactamos como hijo de Dios? ¿En qué momento usamos el poder, las armas que Dios nos dio? Por eso a veces pasa lo que pasa, porque nos jactamos, nos llenamos de decir que somos hijos de Dios, porque venimos a la iglesia, nos vestimos lo más lindo, aparentamos una cosa, pero durante la semana yo no tengo intimidad con Dios. Nos acostumbramos que en los grupos manden mensajes orando, ay, ya oró por mí, ay, Señor, gracias. Cuando Dios dice, no, es un empujón que te estoy dando todas las mañanas, pero ahora yo quiero escucharte a vos. Es un empujón que te estoy dando para que vos puedas despertarte en lo espiritual. Iglesia, basta de estar dormido.
correctamente y pongámonos toda armadura del Espíritu Santo para poder hacerle frente al enemigo. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 10: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el poder de su Espíritu. Mi pregunta es cada mañana: ¿en qué te estás fortaleciendo? ¿En el poder del Espíritu Santo o en el poder de los noticieros de la mañana? Que el dólar esto, que mi ley dijo tal cosa. ¿En qué te estás fortaleciendo? Si realmente nos jactamos de decir que somos hijos de Dios. ¿En dónde está tu arma espiritual? Ahora mi pregunta en esta noche es: después de esta reunión, durante la semana, ¿qué vas a hacer? ¿En dónde va a estar puesta tu fe, tu esperanza, tu fortaleza? ¿En la cosa del mundo o en la cosa de Dios? ¡Qué silencio! Quiero terminar con esto. Dice: ¿por qué? Y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra desobediencia sea perfecta, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, este también piense por sí mismo como Él es Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y me voy a leer esta versión para terminar. Dice: y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. Fíjense en lo que es evidente: si alguno está seguro de ser de Cristo, dice. Si alguno está seguro de ser de Cristo, entonces si decimos que somos hijos de Dios, ¿por qué no peleamos en lo espiritual con el enemigo de la cruz, que es Satanás, el diablo y todos sus secuaces? Porque es fácil venir en las reuniones a que nos liberen, a que nos unjan, a que nos oren, y después la semana vuelve de vuelta. Venimos a reuniones a que nos unjan, a que nos liberen, a que nos saquen todos los demonios, y después la semana volvemos de vuelta. Entonces, iglesia de Dios está buscando una iglesia despierta. No está buscando una iglesia que esté durmiendo, porque Cristo viene pronto. Amén. El Señor pronto va a venir a buscar una iglesia que esté activa, que lo ayude a Él a derribar a Satanás como Él lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice que Él le dio potestad a todos sus discípulos para poder derribar fortaleza, argumento, todo lo que el enemigo se iba a oponer en este tiempo. Y en este tiempo también el enemigo se opone a un montón de cosas que queremos hacer para el reino de Dios. Por eso a veces la iglesia está estancada, porque no tiene argumentos espirituales, no usa las armas espirituales. Así es. Y perdóneme que diga esto: iglesia, basta. Despertémonos a clamar. La iglesia no son de uno solo, somos todos el cuerpo de Cristo. Si todos nos ponemos en conjunto para poder derribar todo argumento del enemigo, yo creo con todo mi corazón que este ministerio va a crecer. Pero si le damos lugar al enemigo y oponemos de todo lo que se quiera hacer, entonces, y nos jactamos de decir que somos hijos de Dios. Iglesia amada, con el amor de Dios, pongámonos toda la armadura del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice en Efesios 6, 10, 11 en adelante, que todos los días tenemos que ponernos la armadura del Espíritu Santo para poder, dice, para no darle lugar a las acechanzas del maligno. ¿Se va entendiendo? Lo que les quiero dejar, que puedan reflexionar en sus corazones, levantarse como iglesia de Dios a poder derribar todo argumento, fortaleza, al espíritu devastador, al espíritu de desgano. Hoy estoy cansado, no sé qué me pasa, todo el tiempo negativo, cuando Dios dice que todos los días Él nos da su fuerza. Hay un versículo que me gusta mucho que dice que, ay, se me fue ahora, pero el otro día lo puse en el grupo. Perdón,
acuerdo ahora, pero ya se me va a venir. Que dice, dice, este es el día que hizo Dios para nosotros. Por tanto nos alegraremos y nos gozaremos. Este es el día que Dios hizo para nosotros, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos. Y lo que menos hacemos es lograr gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque le damos lugar al espíritu del enemigo de la cruz a que nos venga con negatividad, con desgano. No sé qué me pasa. Mira cómo está todo. Dios no te creó para eso. Dios te creó para que seas fuerte en lo espiritual, para que puedas usar las armas que Él te entregó. Póngase de pie. Yo quiero que haga un acto profético hoy conmigo. Si tenés a tu hijo a tu lado, agarrarlo, abrazarlo y empezar a orar, a clamar, a declararle cosas buenas, empezar a usar las armas que Dios te dio. Y si no está, hacer un acto profético, hacer que está al lado y de empezar a declarar: mis hijos va a hacer esto, mis hijos va a ser un siervo, Dios lo va a usar, que esto lo voy a ver en la nación y no sé, lo que salga de tu boca. Mi matrimonio va a cambiar, mi casa va a cambiar, la iglesia donde estoy siendo parte va a cambiar, todos los días se va a llenar. Pablo Podestá va a ser explotado porque viene el avivamiento de Dios para este lugar y vamos a ser parte. Así como el Roma de nosotros. Empieza a declarar que hoy el Espíritu Santo traiga un renuevo en tu vida acá, saque todo lo malo y venga lo nuevo de parte de Dios. La fresca unción del Espíritu Santo. Empieza a abrir tu boca, dale unos segundos al Espíritu Santo. Dale unos segundos al Espíritu Santo en esta noche. Padre, te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos en esta noche. Te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este ministerio, Señor. Te doy gracias, Padre, porque hoy, Señor, vamos a derribar toda fortaleza del enemigo de la cruz. Hoy, Señor, voy a ser partícipe de cambiar la atmósfera. Padre, hoy, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Empieza a declarar, vamos, hermano, empieza a declarar: su boca tiene poder. Su boca tiene poder. Empieza a declarar, familia, que no están en el camino, Dios, que van a venir. Sus ojos lo van a ver. Bendito Dios. Padre, te damos gracias en esta noche. Te honramos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Hoy, Señor, vamos a derribar todo argumento, todo pensamiento